myschool-365.com. Hola chicos, vamos ahora a resolver el ejercicio número 6 de la página 61 para el libro de tercero BGU de física, ¿sí? Entonces, lo que me dice el ejercicio es: un cuerpo unido a un resorte horizontal oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si se duplica la masa del cuerpo, ¿cómo varían la frecuencia angular, el periodo, la velocidad máxima y la aceleración máxima? Entonces tengo que, a partir de los datos que me entrega, empezar a hacer una comparación con cada una de los elementos que me pide, ¿sí? Entonces, primero me dice un cuerpo unido a un resorte horizontal. Como vemos en la gráfica acá, les daba una forma de cómo se estaría expresando ese resorte unido, resorte horizontal unido a esa masa. Es como un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Aquí se está produciendo un movimiento armónico simple y justamente no tiene rozamiento, se considera la superficie lisa. Si se duplica la masa del cuerpo, entonces puedo decir masa 1, m, y para el caso de masa 2, 2m. Entonces, ¿qué voy a hacer con cada uno de los ejemplos? Ya no reemplazar con m, sino con 2m. ¿Cómo varían? La frecuencia. Entonces, primero me pide cómo me quedaría o cómo varía la frecuencia. También cómo varía la frecuencia angular. Frecuencia angular es con omega o con W. El periodo se lo considera con T mayúscula. La velocidad máxima solo se le suele considerar con B o con B max. Y la aceleración máxima, y la aceleración con A o A max. Entonces, estos son todo lo que me pide encontrar o considerar cómo sería su variación, ¿sí? Entonces, muy bien. Primero, ¿cómo dejo todas en función de la masa? Por ejemplo, yo puedo decir, todas las fórmulas tienen una expresión diferente. Todas las fórmulas, recuerden, las tienen entre la página 56 y la página 59. Así que pueden irlas revisando cada una. Primero, la frecuencia. Frecuencia la puedo obtener a partir de la relación, suelen decir 1 sobre periodo, ¿sí? Entonces, también la puedo obtener como esta omega, frecuencia angular, sobre 2pi, ¿sí? Pero esto no está en función de la masa. La frecuencia angular, W u omega, en cambio es raíz de K sobre M. Esta sí está en función de la masa. El periodo también tiene una fórmula que es 2pi sobre la frecuencia angular. No están en función de la masa. La velocidad máxima está en función de W por A, que era la amplitud, los valores máximos a los que puede llegar al estirarse el resorte, ¿sí? Y la aceleración máxima es, en cambio, W al cuadrado menos W al cuadrado por A. Le voy a corregir, le voy a escribirle de mejor manera. Perdón. A ver. Vamos a corregir esta partecita. Ya, ahí sí. Velocidad máxima, aceleración máxima, igual a menos W al cuadrado por A. Listo, tengo todas las fórmulas, pero como ven, la única que está en función de la masa es la de W, ¿sí? La de frecuencia angular. Así que vamos empezando con la frecuencia angular, ¿sí? Para la frecuencia angular, si la masa ahora es 2m, lo único que me quedaría aquí sería ese valor de 2m. Entonces, veamos. Para el primer caso, tengo frecuencia. Entonces,
para frecuencia sería igual a frecuencia angular. ¿Cómo escribo la frecuencia angular? Ya no la voy a escribir simplemente como W, sino que la voy a escribir como K sobre M dividido para 2pi. Pero, como estamos considerando frecuencia nueva, cuando yo duplico la masa ya no será K sobre M, sino K sobre 2M. Por este detalle, porque me dice si yo duplico la masa, entonces ya no se va a llamar M, sino 2M. ¿Cómo me quedará entonces la frecuencia? La frecuencia me quedará. El 2pi, como está dividiendo, voy a seguir dejando como 2pi. Y acá me quedará raíz de K sobre 2M. Para la fórmula de frecuencia, solo me quedaría K sobre M. Esto sería la frecuencia para cualquiera de los datos. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a dejarle ahí, en función solo de una masa. K sobre M. Esta sería la frecuencia en función de la masa. Hacemos lo mismo con cada una de las fórmulas para dejar todo en función de la masa. Ya tengo la frecuencia. Luego el periodo. El periodo que esto se lo conoce como 2pi sobre omega, como tenemos aquí, pero también es simplemente la inversa de la frecuencia. Periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, ¿qué puedo calcular con periodo? ¿Cómo puedo escribir el periodo? El periodo lo puedo escribir simplemente invirtiendo esto, es decir, girando. Fíjense, ya no es W sobre 2pi, sino 2pi sobre W. Es decir, todo lo que está arriba pasa para abajo y lo que está abajo pasa para arriba. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Ya no será 1 sobre 2pi, sino 2pi sobre 1. Y asimismo en la raíz. Ya no será K sobre M, sino M sobre K. ¿Listo? Entonces me quedaría de esa manera. Esta división para 1 no sería necesaria. Esto no es necesario. Listo. Ok, sería de esa manera. Ya tengo la frecuencia. Tengo el periodo. La frecuencia angular ya la tenía la fórmula acá, ¿no? Así ya podemos ir viendo cómo varía. La velocidad máxima. Velocidad máxima era W por A. Entonces, la velocidad máxima también la puedo escribir como, en vez de A, voy a poner primero, por W. Y en vez de W, ahora irá K sobre M. ¿Sí? Entonces, y lo mismo va a pasar con la de aceleración máxima. Como está al cuadrado, una fórmula que ya trabajaron en ejercicios anteriores, la voy a utilizar al final. Veamos cómo está variando cada una de ellas. ¿Qué voy a hacer? A duplicar la masa. Recuerden que ya no va a ser con M, todas están con M, ahora va a ser con 2M. Entonces ya no se va a llamar M, sino 2M. Acá también será 2M y acá también será 2M. Entonces lo que me pregunta es, ¿cómo varía la frecuencia angular? ¿Qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Como este elemento está dividiendo, la frecuencia disminuye. Porque justamente está dividiendo. Entonces, ¿cuánto disminuye? Disminuye a esto, ¿sí? A F sobre la frecuencia inicial sobre raíz de 2. Es lo que se le agregó, ¿sí? Si fuera simplemente la fórmula, solo sería K sobre M, no cambiaría nada. ¿Cuánto cambió? Raíz de 2. ¿Qué pasa con el periodo? ¿Cómo varía? Como está ahora en la parte de arriba, aumenta. ¿Cuánto aumenta? Lo mismo, aumenta a F, perdón, ya no sería F, sino T, periodo. T, ¿cuánto aumentó? Esta raíz de 2, así que T por raíz de 2. ¿Sí? Aumenta a este valor. Disminuye a
aumenta A. ¿Sí? El siguiente, la velocidad, muy similar a la frecuencia, está dividiendo para 2, así que cada vez que el elemento, el que aumente, esté multiplicando, entonces aumentará. Cuando está dividiendo, disminuye el resultado. Disminuye a velocidad máxima sobre 2. Es decir, si yo aumento la masa, la velocidad va a hacerse más pequeña. No 2, sino, perdón, raíz de 2. A veces me suele preguntar, ¿por qué raíz de 2? Si ahí solo dice 2, pero recuerden que está dentro de una raíz. Justamente por estar dentro de una raíz se queda con raíz de 2. Ya tengo estos valores, lo que me faltan son W y aceleración. Frecuencia angular y aceleración, perdón. Y vamos entonces a anotarlas a la frecuencia angular. Frecuencia angular era igual a ¿qué? A la raíz de K sobre M. Ese sería mi resultado. ¿Qué voy a agregar? Si me dice duplicar la masa, entonces ya no será M, sino que será 2M. ¿Está multiplicando o dividiendo? Si ustedes observan que está dividiendo, lo que significa que esto disminuye. Disminuye a W sobre raíz de 2. Porque está dividiendo. Entonces, el valor real W sobre raíz de 2. Listo. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, a estas frecuencias, al momento de aplicarle esto, le pude haber cambiado el nombre. T2, B2, frecuencia angular 2. Entonces, esto cambió al original, dividido para la raíz de 2. Ahora, la última, la aceleración. La aceleración sigue siendo la misma fórmula. A igual a menos frecuencia angular al cuadrado, así que sería raíz de K sobre M al cuadrado por A. Entonces, ¿qué pasa con este cuadrado y esta raíz? Entonces, el cuadrado y la raíz se anulan. Entonces, lo que me va a quedar es que la aceleración entonces será menos K sobre M por A, ¿no? Me quedaría ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo duplico la masa? Entonces, ahora cojo y anoto acá el doble de masa. Esta es mi aceleración 2. Entonces, ¿está multiplicando o dividiendo? Siempre hay que considerar eso. Si en este caso está dividiendo, por lo tanto, disminuye. Disminuye, ¿sí? Entonces, acuérdense, si multiplica, como en el caso del periodo, aumenta. Si divide, como en todos los otros casos, disminuye. Ahora, ¿pero cuánto disminuye? Ustedes mismos lo pueden observar. A sobre lo que disminuyó, que sería 2. Es decir, disminuye a la mitad. El doble de masa me disminuye la aceleración a la mitad. Listo. Eso sería todo. Entonces, tenemos los 3 casos y lo que me pedían. No me pedía encontrar o calcular ninguna, sino ver qué pasaba con ellas, cómo variaba, si aumentaba o disminuía. En este caso, entonces, la frecuencia disminuye, frecuencia angular disminuye, el periodo aumenta, la velocidad máxima disminuye y la aceleración también disminuye. Eso sería, ¿sí? ¿A qué valores? Entonces, disminuye a f sobre raíz de 2. Es decir, este pequeño valor es lo que yo voy a obtener esa disminución. Igual en el caso de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el último no llevaba raíz? Justamente porque, como vieron, la raíz se simplificaba. Entonces, ahí sí, no llevó raíz el caso de aceleración. Todas las demás, como tenían raíz, por eso esa disminución consideraba igual la raíz. A veces me dicen, profe, pero ¿y los otros valores? Los otros valores siguen perteneciendo a la fórmula, siguen siendo parte de la fórmula. ¿Cuál es el que se agregó al momento de querer aumentar o disminuir esa masa? Solo el 2. Por eso solo lo que aumenta o lo que disminuye es este pequeño detallito que aumenté. De esa manera, entonces, ya tenemos esa comparación de qué pasa con cada una de ellas. Eso sería todo, chicos. Espero se haya entendido, haya quedado claro. Cualquier duda, inconveniente, ya saben, nos pueden escribir.
Somos My School Raya 365. Cuídense. Chao.